Hola Paola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por la llamada, el contacto. Bueno, primero cuéntame, ¿qué crees que busca la primera de la canciller Ana María Gervasi en esta gira a Washington, que es inédita en su género? Bueno, la canciller es Ana Cecilia Gervasi, Ah, perdóname. pero eh, creo que lo que está haciendo es reaccionar y quizás de manera un poco tardía frente a una serie de hechos que han acontecido acá, ¿no? Es decir, acá en el Perú. Yo escribí hoy en La República, escribo hoy en La República diciendo que apenas se produjo el intento de golpe de Estado fuera de la ley de el expresidente Castillo, lo que debió hacerse es, bueno, comunicarse con la comunidad internacional, mandar misiones y no evitar que la deriva social provoque el espanto de casi 60 muertos, ¿no? Entonces, cuando ya se produce una crisis social de esas dimensiones, cuando ya hay vicios severos, ya escandalosos, como la muerte de este señor Víctor Santillán aquí en Lima, entonces ya es muy difícil contrarrestar una ola de críticas que, ojo, Paola, y eso es algo que digo también en esa columna y lo reiteraré acá con una idea más, tú no puedes mostrarte, digamos, cerrado a las críticas por asuntos de derechos humanos en el planeta actual. Es un asunto demasiado importante como para que se cierre la posibilidad de que eso nos invite a revisar lo que estamos haciendo, a la sociedad y al Estado y al gobierno. Y tengo la impresión que la versión oficial es decir, bueno, el piso está parejo, no hay, hay diálogo, no ha habido violencia por parte de las fuerzas de seguridad y eso se ha habido. Y eso es lo que estamos observando desde Gustavo Petro, digamos, hasta Joe Biden, pasando por la Unión Europea y hasta el anuncio apostólico de una reunión del propio Palacio de Gobierno, ¿no? Claro, entonces ahí estamos viendo que hay cosas que no se pueden tapar, digamos, por más que uno quiera decir, porque yo creo que se podría partir en tu columna La tormenta de afuera como etapas. Tú hablas como dos etapas, ¿no? La primera etapa, que es el cambio y el ingreso de la presidenta Dina Boluarte, es un paso constitucional, pero luego viene ya el tema, digamos, del manejo de las protestas, que es allí donde empieza el problema ya de este gobierno, ya no del traspaso, y esto de Exactamente. acá es donde el gobierno no puede explicar. ¿Cómo crees que, digamos, la canciller Gervasi puede explicar, digamos, una de los mensajes que ha enviado a sus embajadas, que es que la protesta no solo es pacífica? Bueno, a ver, yo creo que hay evidencias de que en la marea gigantesca de protestas que todavía está en curso, hay agentes interesados en promover sus agendas propias, por ejemplo, agentes de la economía ilegal diversa, ¿no? Minería, madereros, probablemente es el narcotráfico, eh, traficantes de terrenos, no sé. Ya, o sea, me parece que evidentemente hay un componente de ese tipo, ¿no? Pero pensar que ese componente está moviendo todo, que esto viene de Evo Morales y que Evo Morales es el gran maquinador de toda esta protesta, me parece una visión bastante limitada. Entonces, si bien es cierto que las protestas no han sido solamente pacíficas, yo creo que el Estado peruano, el gobierno, debería reconocer que ha habido una deriva represiva muy fuerte que ha llamado la atención del mundo, ¿no? Entonces, no es sostenible decir que acá siempre hemos actuado de acuerdo a lo que dice no solo la ley peruana, Paola, sino los convenios internacionales sobre derechos humanos, ojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese video que se ha mostrado ya en Canal N y antes en Huayca de cómo el policía le dispara, digamos, la bomba lacrimógena a ese señor que termina muriendo. Eso es algo que causa estupor, pues, en el mundo, ¿no? Entonces, si bien hay que reconocer que una parte de lo que dice la versión oficial del gobierno es real, ¿no? Hay otra parte en la que creo que debería mostrarse más permeable a esas críticas y más bien reflexionar y cambiar de rumbo, ¿no? Y estas reuniones que tú has señalado hace un ratito antes de que yo entrara, de pronto están buscando eso, estas reuniones con Richard Arce o con Claudio López, ¿no? O sea, hay una pregunta sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, ¿verdad? Uno, Estado, por supuesto, ¿no? Claro que lo hubo, ¿no? Por lo menos
menos el intento, ¿no? Eso claro, es real. por ¿no? supuesto. Pero, por ejemplo, yo creo que lo que dice la Cancillería, en cuanto a que algunos presidentes, Xiomara Castro, por ejemplo, o el mismo Gustavo Petro, cosa que a mí me llamó la atención, que o bien este episodio que hubo un intento de golpe de Estado o un golpe de Estado en curso que no se consumó, me parece que es algo que sí, en lo que la Cancillería sí tiene razón, ¿no? Pero de ahí a decir que el diálogo, que la actuación ha sido todo dentro de la ley, en fin, eso ya se torna mucho más discutible, ¿no? Y además el atribuir esto a agentes extranjeros y agentes que tienen agenda propia, que por supuesto los hay, me parece que es una explicación limitada. A ver, ¿cuál era la verdad segunda que mostrabas? Estaba, digamos, lo de todo lo que tiene que ver con Castillo es la primera verdad, la verdad segunda es el gobierno es constitucional, legítimo y democrático. Bueno, ahí hay algo que se puede discutir y que también lo decía Yomero y Wood en un artículo en la República. Constitucional es la sucesión se ha dado dentro de los pasos constitucionales, pero la legitimidad no es lo mismo que la legalidad. Es decir, la legitimidad se tiene que ganar y eso es algo que el gobierno no ha podido consolidar en estos meses, sobre todo que empezó la deriva represiva que ha causado varias de las muertes, no todas, es cierto, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que ponerse a pensar en eso. La propia Defensoría del Pueblo que ahora aparece en pantalla ha llamado la atención sobre estos temas, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo se explica la toma de San Marcos con una tanqueta, multipropósitos y un helicóptero? Porque es como, no sé, en Reino Unido es que tomen Oxford, detengan a 193 personas sin ningún motivo, porque ya están liberadas, o que tomen la UNAM, o que tomen, como digamos, ¿cómo se explica? Porque no se puede explicar una decisión así. Y yo creo que allí me hace preguntar, ¿eso crees que hizo que el presidente Boric, que había aceptado el gobierno de Dina Boluarte constitucionalmente, haya alzado su voz y criticado lo que había pasado en San Marcos hacia el gobierno? Bueno, acordémonos que Boric es un ex líder universitario, ¿no? En cierto modo ha llegado donde ha llegado porque luchó en las calles como universitario contra, por ejemplo, el costo de la educación, ¿no? Entonces, digamos, esperar que él no tenga una reacción frente a eso es algo que no es dable, pues obviamente iba a reaccionar, ¿no? Y claro, se puede discutir ahora si es que un país le debe decir a otro lo que tiene que hacer. Lo que ha dicho Boric es que pide un cambio de rumbo. Evidentemente a él le parece pues terrible que una tanqueta dentro de una universidad, ¿no? Y creo que a nosotros también. Cualquier persona, pues, ¿no? O sea, y además, no sé si viste lo que sacó Marco Cifuentes, ¿no? Que la puerta del lado estaba abierta, además, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que, en fin, en el discurso hacia la comunidad internacional tendría que reconocerse, ¿no? Tendría que reconocerse, ¿no? Esos excesos, esos errores, ¿no? Esa deriva que no se pudo controlar, ¿no? Y el gobierno ha propuesto adelantar las elecciones generales, sí, ¿no? Hay una propuesta de parte de Dina Boluarte, por supuesto, eso no se puede dejar de reconocer, ¿no? El pleito ahí está más en el Congreso. Pero yo lo que pensaba, Paola, esto es más o menos, haciendo una analogía un poco arriesgada, es más o menos como cuando el país, o el Perú o cualquier otro país va al exterior a vender la marca Perú, ¿no? Yo me acuerdo de haber conversado en ese tiempo de la marca Perú con un español, ¿no? Que estaba encargado por el gobierno español de algo parecido a la marca Perú o la marca España o algo así, y me decía que, por ejemplo, a él personalmente le costaría mucho vender la imagen de un país que no respeta los derechos humanos, porque sería como ocultar una dimensión complicada, ¿no? En España eso no es precisamente grave, pero acá no es que vendamos, mira, acá en el país violamos los derechos humanos, no es eso, pero por lo menos en este intento de reinsertarse en la comunidad internacional, porque ojo, estamos un poco aislados, eso es lo que me parece terrible, ¿no? Eso es lo que me parece que deberíamos haber evitado, ¿no? Y yo en la columna digo, bueno, ¿por qué llegar hasta el punto de expulsar embajadores o retirar definitivamente a otros? O sea, teníamos que llegar a ese punto. Yo he conversado con algunos diplomáticos en retiro y me dicen que esas cosas no son inevitables, ¿sabes? Esas cosas son pasibles de ser manejadas. Se puede bajar la temperatura de esos episodios, mandando misiones, haciendo diplomacia discreta, pero
parece que en ese caso se fue frente a reaccionar de ese modo, lo que me sugiere a mí que en cierto modo se le está haciendo caso a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde hay un señor como el señor Aguinaga, que incluso pide meter el ejército a Bolivia para apropiarnos de sus recursos, ¿no? Entonces, ese tipo de propuestas o de influencia no debería ser, si es que ha sido, ¿no? No debería ser atendida. O sea, como digo, no está en ese plan la canciller para nada, ¿no? Pero yo creo que deberíamos tener una cancillería más profesional, más autónoma, y hay recursos para hacerlo en Torre Tagle, ¿no? Pero precisamente la evidencia de que no se sabe manejar el asunto es que ella está haciendo este viaje tratando de dar como una segunda explicación de lo que ha ocurrido. Si se hubiera sido más preventivo en esto, de pronto no estaríamos en esta situación y con frentes abiertos en México, en Colombia, en Argentina, en Bolivia. Ya falta que nos peleemos con Guyana, ¿no? Bueno, gracias. No podemos manejar la política exterior de ese modo, ¿no? Claro. Ramiro Escobar, catedrático, periodista, no pierdan su columna de hoy en La República, La tormenta de afuera. Muchísimas gracias por la entrevista y que vengan tiempos mejores, Ramiro. Hasta la próxima. Gracias a ti, Paola. Un gusto de saludarte y saludar a los televidentes. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos con el Congreso, que ahorita está en pleno. Está Adriana Tudela hablando.